Bueno, bienvenidos una vez Aparecieron más los a esta nombres. clase. Por favor, apagan los micrófonos. Acaba de empezar ya. Bueno, hoy vamos a ver una clase bien chévere. La semana pasada vimos qué era el tiempo de los gentiles. ¿Alguien me puede recordar qué es el tiempo de los gentiles? A ver, ¿qué es el tiempo de los gentiles? Ahí globalmente. El tiempo de los gentiles es esto. ¿Qué es? Bueno, se los dejo de tarea. Se los dejo de tarea para que estudien, mis hermanos. Bueno, hoy vamos a ver algo muy importante también que no nos da referencia la profecía de Daniel, pero que vemos en nuestra modernidad. Y es como el pueblo de Israel, a pesar de que toda su existencia ha sido, digámoslo así, esclavo, el Señor lo ha mantenido. Muchos pueblos más modernos que Israel, muchas culturas más modernas que Israel han desaparecido. Han desaparecido sus culturas, sus idiomas, sus costumbres, sus religiones, pero Israel se mantiene. ¿Por qué? Por la gloria del Señor, pueblo elegido por el Señor. Entonces ya vimos en la profecía de Daniel, capítulo 9 del 2027, lo que pasará, lo que viene después de la época de la iglesia. Recordemos que la época de la iglesia es ese paréntesis, ese tiempo donde la iglesia aún está. Llegará el momento del arrebatamiento donde la iglesia se irá y continuará el juicio a Israel, al pueblo de Israel, pueblo judío. Ahora bien, hay indicaciones hoy en día que Dios está preparando la escena mundial para el cumplimiento de esta profecía dada a Israel hace más de 2000 años, mis hermanos. Hace más de 2000 años. Y hoy vamos a exponer algunas de esas afirmaciones y acontecimientos que ha pasado al pueblo de Israel y que nos da a conocer que el pueblo de Israel es un milagro de Dios, un milagro latente que Dios lo ha tenido ahí. Y ya toda la plataforma está cumplida para el regreso del Señor. Y alguien que coja su Biblia y vamos a leer Daniel capítulo 7 versículos del 13 al 14, por favor. Daniel capítulo 7 versículos del 13 al 14. Alguien que lo vea, lo lea en voz alta y despacio. Amén, paz, pero no sé si se oye que este Sí, audio está. sí se está escuchando. Sí, ok. 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Entonces Daniel aquí da una profecía y es una profecía acerca de quién? De Jesucristo, ¿cierto? ¿Tienen eso claro, mis hermanos? Que esta profecía es acerca de Jesucristo. Mira, yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, como un hijo de hombre, Jesucristo. ¿Qué pasa aquí? Daniel está profetizando la venida de nuestro Señor Jesucristo.
¿Cuál venida es esta? ¿La primera o la segunda? Esto ya lo habíamos visto, creo. ¿Cuál venida es esta? ¿La primera o la segunda? Segunda, Segunda. ¿Por qué, pastor? porque la venida es cuando el nacimiento y esta ya la promesa de que Él regresa. Sí, pero ¿por qué? O sea, cuál es el argumento por qué decimos que él regresa y que esta es la afirmación de que regresa en su segunda venida? Porque vienen las nubes. Porque vienen las nubes. Muy bien, porque vienen las nubes. Esto nos da la garantía de que es la segunda venida, junto con, y le fue dado dominio, gloria y reino. En la primera venida al Señor se le dio dominio, gloria y reino de todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran, si le dio o no se le dio. Mis hermanos, ¿sí están entendiendo la profecía? Por favor. Sí, señor. Ahí está diciendo que naciones y lenguas le servirán. Está hablando a futuro, está hablando a que todavía no ha sucedido. Entonces, por Ese es eso un punto que no ha ajá, sucedido, pero no ha igual sucedido. en la primera venida le fue dado dominio, gloria y reino al Señor Jesucristo. No, señor. No, No, señor. En la tierra no, no. No. no se le fue dado. Analicen la profecía, hermanos. Dice, aquí con las nubes del cielo, o sea que viene del cielo. En Apocalipsis dice que el Señor viene del cielo, ¿no? En Hechos de los Apóstoles dice el ángel, oiga, así como ustedes lo vieron subir de las nubes, lo van a ver bajar de las nubes. Y no le fue dado ni dominio, ni gloria, ni reino. Esto es uno al futuro. Aquí nos están hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, cuando Jesucristo estaba allí, cuando lo tomaron detenido allí en el huerto de Getsemaní, que lo tomaron y lo llevaron donde el sumo sacerdote, ocurrió algo que también nos da la garantía de que los judíos sabían o tenían la profecía de Daniel en su cabeza. Ellos estaban esperando al Mesías, pero que llegara de las nubes del cielo. Y dice la palabra en Marcos capítulo 14, versículos de 60 al 63. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo? ¿El Cristo qué significa en el griego? Es igual al El enviado, el Mesías. el Mesías. Muy bien. El Hijo del bendito. Para cambiar la palabra, le decía, ¿eres tú el Mesías? El Hijo del bendito, el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Entonces, fíjese que para los judíos en ese momento, eso fue una blasfemia contra Dios, porque ¿cómo así que Cristo iba a ser el Mesías? Fuera de eso le contestó, yo soy. Para un judío que le contesten, yo soy, más de la época de los fariseos, era decirle, soy Dios. Recuerden, yo soy el nombre del Señor, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. ¿Cómo así? Pero si las profecías dicen que el Mesías vendría del cielo y aquí Jesús les está diciendo viniendo en el futuro. Para ellos fue terrible, mis hermanos. Por eso
dice que el sacerdote se rasgó sus vestiduras, se puso enfurecido y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Qué más necesidad? Ya aquí Jesucristo se sentenció solito. Blasfemia para ellos, ¿no? Blasfemia o blasfemia. Mi hermana Jenny levantó la mano, ¿cierto? Soy yo, Ah, pastor. listo. Y lo otro es que para los judíos el nombre de Dios es innombrable. Entonces la blasfemia más Sí, fue esa señor. de decir yo soy, porque para ellos el nombre de Dios no se puede nombrar. No se puede nombrar, sí, es verdad. Y fíjese que Jesús en los evangelios los retó mucho porque, o retó a los próximos lectores judíos, porque yo soy el pan de vida, yo soy la vida eterna, yo soy el camino, la verdad, la vida, yo soy, yo soy, yo soy. Cuando decía esto, de hecho, en la tempestad, cuando se le arrimó a los discípulos desesperados les dijo, no teman, yo soy. Y para ellos, para un judío del tiempo, eso era terrible. Y más esto, que vendría de los cielos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si el Mesías viene de los cielos, este Señor Jesús, ¿cómo nos va a decir eso si Él no viene de los cielos? Y efectivamente fue que no entendieron la profecía. ¿Alguna pregunta de esta profecía, hermanos? Bueno, sigo. La idea es que entiendan, mis hermanos. En el Medio Oriente existe lo que considera un milagro moderno, la existencia de la pequeña nación de Israel, su regreso y su posesión otra vez de la tierra de Israel. Parece increíble que esta nación haya vuelto nuevamente a su patria después de casi 2000 años, mis hermanos, de permanecer esparcida entre las naciones del mundo entero. 2000 años durante los cuales los judíos han sido odiados y perseguidos como ningún otro pueblo en toda la historia. Los judíos no los quiere nadie, mis hermanos, nadie. Por eso han sido tan perseguidos. Han sido perseguidos desde tiempos, desde los primeros tiempos del origen de la tierra, de la creación. Recuerden que ellos estuvieron esclavizados de, bueno, de muchos pueblos, pero entre los grandes imperios estuvo oprimido por Babilonia, por Persia, por Siria, por Grecia, por Roma, y aún están esparcidos por todo el mundo. Y recordemos ahí el reino del norte. Recuerde que hay 10 tribus perdidas que fueron sometidas por el imperio asirio, y el imperio asirio lo que hacía era llevarlos por todas las partes del mundo conocido en ese tiempo, y le hacían perder su lengua, su identidad, su cultura, su forma de vestir, su religión, les hacía perder todo. Esa es la forma de ellos cautivar a los otros pueblos. No importa cuál sea nuestra actitud hacia Israel como pueblo, o cuál sea nuestra opinión en cuanto a los derechos de esta nación de estar en la tierra de Israel. Y esto sí que se ha polemizado modernamente, no, mejor dicho, en estos últimos tiempos, ¿no? Por lo de la guerra con Palestina. Pero hermano, no importa lo que esté pasando allí, ni cómo lo haya Israel, sabemos que Israel, por ejemplo, Tel Aviv es la capital mundial de los homosexuales. Israel sigue en su rebeldía, diría yo, pero es el pueblo escogido por Dios. Y ahí están y ahí van a continuar. Y a ellos es que va a llegar el juicio. Entonces, no nos preocupemos por eso, no murmuremos, simplemente creamos. El hecho de que Israel está de nuevo en posesión de su antigua tierra es nada menos que un milagro que debe tener algún significado profético. ¿Alguien tiene algún comentario de este pedacito? Bueno,
La supervivencia del pueblo de Israel. ¿Es la existencia de Israel un mero accidente o es posible que sea en verdad un pueblo especial y escogido y preservado por Dios mismo? ¿Ustedes qué piensan? A ver, alguien que alce la mano y diga, sí, yo creo, lo creo, ¿por qué? A ver, y las iglesias cristianas todas dicen, apoyo a Israel, el pueblo de Dios, pero, ¿por qué? A ver, alguien que me diga. Están hoy callados, mis hermanos. Bueno, Bueno, vamos a pastor, yo seguir. quiero hablar, pues. Señor, Eh, desde que el ángel le cambió el nombre, lo colocó como Israel, y que pues, siempre ha habido promesa, haberlo sacado de la esclavitud de Egipto, eh, el arca de la alianza y todo, la tabla de la ley y todo el proceso que ha tenido durante todo este tiempo, pues a pesar de los errores, a pesar de tanta rebelión del mismo pueblo, siempre ha sido pues el pueblo del Señor, Israel. Y que está escrito acerca de este pueblo sobre su redención y bueno, todo el proceso que ha tenido y pues que hay promesa para el pueblo que Dios escogió. amén. Amén. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice, un pueblo santo para Jehová. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. ¿A quién? A Israel, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Isaías 43, 21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Cuál pueblo? Israel, la promesa de Israel. En Amós 3:2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Israel. Entonces, fíjense que el Señor desde inicios eh, prometió un pueblo para sí, hizo un pacto con ese pueblo. ¿Cuál era el pacto? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es eso, simplemente ese pacto. Igual nosotros hacemos parte ya de ese pacto, porque hijos de Abraham somos. Entonces, también debemos cumplir ese pacto. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero para hacer que Él sea nuestro Dios, esto es un reinado, mis hermanos. En un reino, ¿qué necesitamos? Necesitamos varias cositas. Primero, un rey. Segundo, un lugar. Tercero, estatutos, reglas, manejos y ciudadanos. Entonces, para ser del pueblo del Señor tenemos que seguir sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos. Entonces, el que me ama cumple mis mandamientos, dice la palabra. Y eso es, mis hermanos. Entonces, es algo muy importante que nosotros cumplamos los mandamientos, los decretos, los estatutos que el Señor nos ha dejado. Y son estatutos, solamente estatutos de Él, los que tenemos en este libro que se llama Biblia, no más, porque eso fue el error que cometieron los fariseos, ¿no? Que crearon leyes que el Señor no había creado, estatutos, mandamientos que el Señor no había creado y están allí en la Misná y ustedes pueden leer la Misná y existen dos categorías de estos estatutos y decretos simplemente porque fueron creando día tras día y cuando llegó nuestro Señor Jesucristo dijo, oiga, pero es que ustedes crean más leyes crean leyes que ni ustedes mismos pueden cargar. Entonces, a eso tenemos que llegar, mis hermanos. De acuerdo con la experiencia de otras culturas en la historia de la humanidad,
los judíos como pueblo deberían haber perdido ya hace siglos. Yo no sé si ustedes conocen, ¿alguno de ustedes conoce una familia judía? Bueno, ¿ustedes saben cómo son las costumbres de ellos? De los judíos, por ejemplo, en Colombia. Ellos están agremiados en una comunidad, la comunidad judía en Colombia, por ejemplo. Ellos no se casan con ningún otro que no sea de la comunidad judía. Ellos practican su religión. Ellos están unidos. De hecho, no existe un judío pobre, ¿no? ¿Ustedes han visto un judío pobre? Yo no No, lo he yo la visto. verdad no he visto un judío, No existe un... inclusive, yo iba a hablar. Señor, siga. Bueno, hermano, yo no, yo iba a hablar porque mi mujer, por ejemplo, ella en la empresa tiene una chica que ella es israelí y la chica, ella, la familia de ella es potentada, o sea, tiene plata, tiene dinero y ella está trabajando acá en Colombia y ella dice que ella trabaja es como por, sí, como por ocuparse, pero que en sí ella tiene demasiada plata y sabe hablar varias lenguas. Amén. Pero que realmente a ella le tocó, se fue para, bueno, se fue a vivir aquí porque ella tuvo una pareja, pero entre las cosas no terminaron bien, entonces ella decidió apartarse. Y ella es pastora, bueno, predica, ella predica la palabra de Dios. Pero sí, la familia es muy potentada. Los judíos se ayudan porque están agremiados en su comunidad judía. De hecho, si esta chica es pastora, ya no hace parte de la comunidad judía, porque ya se aisló. Porque los judíos ortodoxos, no dejan casarse, se casan es entre ellos mismos. El que se va saliendo de eso, se va saliendo de la comunidad. Por eso es que las comunidades mantienen su cultura, su lengua, mantienen toda su ceremonial, mantienen absolutamente todo. ¿Por qué? Porque están unidos en cada país. Y fíjense que los judíos en Colombia, por ejemplo, no se le dice colombianos. Ellos son, o así sean colombianos y hayan nacido en Colombia, son judíos de la comunidad, colombianos de la comunidad judía. O sea, ellos no se cambian el estatus de dónde son. Ellos son judíos de tal país. Y así por todo lado, mis hermanos. Por todo lado funciona igual. Y en Isaías 61, 8 al 9 dice, porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré la verdad, en verdad su obra, y haré con ellos pacto. ¿Pacto qué? A ver, ¿pacto qué? Como que están Perpetuo. hoy Perpetuo, está pastor. perpetuo, o sea, pacto siempre, para siempre. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los, todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. ¿Ustedes sí reconocen un judío, hermanos? A veces. Casi siempre se reconocen por la kipá, ¿no? Eso siempre casi andan con su kipá. Entonces uno dice, uy, ese es judío. Los barbados, uy, ese es judío. Y casi en todos los países funcionan igual ellos. Entonces, ¿alguien sabe qué es latrocinio? No, no, señor. Aborrecedor del latrocinio para el holocausto. Latrocinio es
algo parecido como a robar, como al ladrón que quita las cosas. Más o menos eso es parecido en el hebreo, como aquel que quita las cosas. Por ejemplo, aquí podríamos decir aborrecedor del que quita para holocausto. Amén. ¿Qué dicen los historiadores, hermano? Aquí tenemos un par de historiadores bien importantes que dice, Blas Pascal dice, este pueblo no es solamente prominente por su antigüedad, también lo es por su duración. Ha seguido existiendo desde remotos orígenes hasta nuestros días. A su vez, naciones como Grecia, y vea lo importante, Grecia, que fue uno de los países o una de las culturas más sobresalientes en los primeros siglos, no existe. El Imperio Romano, ustedes han visto que digan, uy, tenemos a Roma, pero como capital del Vaticano, pero Roma como el Imperio Romano que existió en la historia, no existe. Para citar solo unas pocas que provienen de tiempos más recientes, han desaparecido mientras el pueblo de Israel las ha visto pasar. Centenares de veces reyes poderosos han tratado de destruirlos, como sus propios historiadores lo certifican. Sin embargo, han sido preservados. Y esta preservación fue profetizada, extendiéndose desde tiempos inmemorables hasta tiempos modernos. Su historia ha comprendido en su duración toda la historia humana, que quiere decir que desde que el Señor creó allí cuando hizo pacto con Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, desde ahí, hermanos, hasta el momento está el pueblo de Israel. Y eso es un milagro. Todos los que han desaparecido, todos esos imperios grandes que han desaparecido y no existen, el imperio asirio, hermanos, que tuvo toda esa parte oriental y de Europa en los tiempos del cautiverio de Judá y de Israel, no está, no hay nada de ellos. ¿A ustedes no les parece eso como sorprendente, como irracional, diría yo? Pero para Dios todo es posible y ha mantenido a su pueblo, a pesar de todo eso. ¿Algún comentario hasta ahí, mis hermanos? No, no, señor, hasta el momento no. Muchos imperios han querido desaparecer el pueblo de Dios y no lo han logrado, ni lo van a lograr. Ni lo lograrán. Es el único que se ha mantenido. Si ustedes ven, es el único. Si ustedes toman la historia de ahorita y miran para atrás, para atrás, hasta donde haya algún historiador, y de ahí para allá Biblia, hermano, no han podido. No No han han podido, podido. es mal, Señor, que no han podido y han quedado antes mal. no le digo el imperio de Asiria, que era un imperio próspero, el más grande de su tiempo, con toda Europa, Medio Oriente, y desapareció. Roma, con todo el poder que tenían, ustedes ven esas películas de Roma y uno queda como sorprendido, desapareció. Desaparecido, porque ya no existe nada de Roma. Arnoldo Toynbee dice, respecto a su longevidad, los judíos, el mismo pueblo peculiar, sigue existiendo hoy en día, siglos después de que los finicios y filisteos han perdido su identidad. Sus antiguos vecinos, los sirios, se han fusionado con otras diversas culturas, perdiendo el sello de su imagen histórica, mientras Israel ha permanecido impermeable a dichas influencias a las cuales ha estado expuesto más que cualquier otro pueblo. En Jeremías 33 dice la bendita palabra, mis hermanos, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. En Isaías 43, 5 al 6 dice, no temas, porque yo estoy contigo.
Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Israel, después de tantos años de vivir en el destierro y de ser un pueblo perseguido, ha podido volver a tomar posesión de su antigua tierra y sobrevivir en ella, a pesar de la tremenda posición de millones de árabes. Todo esto va contra las leyes naturales de la supervivencia. Aguantó mucho, o ha aguantado mucho Israel. Ahora bien, aquí dice que va a venir de todos los confines de la tierra, tomando y recordando el reino del norte. ¿Qué pasó con ese reino? ¿Y será que en este texto nos podemos soportar de que el reino del norte tiene algo que ver aquí? A ver, ¿quién me responde esa pregunta? Ya ustedes deben saber porque lo hemos visto varias veces. Aquí incluso lo hemos explicado ya como 2 veces. A ver, ¿quién alza la mano? Bueno, lápiz y papel, mis hermanos, lápiz y papel de nuevo. El reino del norte. God y Magog. Bueno, no, señor. No, señor. El primer rey de Israel, ¿quién fue? Saúl, Saúl. Saúl, Después siguió, David, después de David siguió Salomón, Salomón. Salomón, ¿qué Salomón, pasó? ¿Qué hizo Salomón? edificó el templo. Sí, pero ¿y qué más hizo? en No me rebeldía. ¿Qué más hizo? hizo Perdió altares el para reino los por su Baales. pecado. Hizo lo que no Pero agradaba primero a Dios. les voy a hacer una pregunta. Para ustedes, ¿quién fue Salomón? Salomón, pues fue hijo de David, Sí, rey de Israel, lo que sí, ya saben. Lo que se conoce es que pues pidió sabiduría, sí, pero Dios le dio como tal sabiduría y también dinero, el hombre más rico inclusive del mundo. sí, Edificó el templo. sí. eh, Fue un rey bueno, malo. bueno, pero cometió un error. Fue un rey bueno. ¿Qué dicen los demás? A ver, a ver, a ver. Salomón, mis hermanos, el Eh, rey que todo lo que dijo, pero actuó mal delante de Dios y no lo obedeció. actuó mal delante de Dios y no le obedeció. Entonces fue malo, Se desvió. se desvió, se desvió. ¿Cumpliría él los preceptos del Señor, los mandamientos? Sí, porque se arrepintió. Se arrepintió. Pero Inclusive está escrito. pero fíjense que Salomón hizo algo grave. Rompió el pacto. Adoró a los Rom- dioses paganos. rompió el pacto, mis hermanos. Rompió el pacto. Además, en su vida como rey no cumplió con nada de lo que el Señor había mandado. Y anoten esta cita en Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 17, puede ser. Instrucciones acerca de un rey. ¿Qué debería ser un rey de Israel? Y dice la bendita palabra: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, tú pones posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están alrededor. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere.
de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. O sea que el pueblo de Israel no puede tener un gobernante que sea gentil, sino un rey de Israel, un gobernante propio de Israel. No se pueden salir de ahí. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, a hombre extranjero. Nada de gobernantes que sean de otra cultura, solamente de Israel para Israel. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto. Y Salomón, una de las primeras cosas que hizo cuando fue a visitarlo la reina de Egipto fue comprar caballos a Egipto. ¿Mm? Porque Jehová ha dicho, no volváis nunca por este camino, el camino a Egipto. Ni tomará para sí muchas mujeres. ¿Qué hizo Salomón? Tomó 1000 mujeres, Se casó con la hija de Faraón. 300 concubinas, 700 esposas, Entonces, para que su corazón no se desvíe. Y ve que la palabra es clara, para que su corazón no se desvíe. Y a Salomón lo hizo desviar el poder y las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres con las que él se casó, todas eran paganas, entre ellas una reina, y hicieron que adorara ídolos, hermanos. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Y Salomón qué hizo? Eso recolectó y recolectó y recolectó. De hecho, el pueblo cuando murió Salomón descansó de la opresión de Salomón. Entonces, fíjense que tenemos que ser certeros en eso porque a veces decimos, que yo he escuchado a mucha gente, Salomón fue bueno, el gobierno de Salomón fue malo. ¿Por qué? En Deuteronomio 17 nos dice que debería ser un rey de Israel. Y él uno a uno de esos requisitos que el Señor puso, pasó por encima de ellos y pues rompió el pacto. Debido a ese pacto, los reinos se dividieron en dos. El reino del sur, que ¿cómo se llamaba? A ver, mis hermanos, Judá. Judá. Y allí habían dos tribus o 2 tribus y media, podemos decir, o 2 tribus más otros. ¿Cuáles dos tribus eran? La tribu Benjamín. Benjamín, de Judá, Benjamín, Benjamín Judá, y levitas que venían Y del algunos otros de los reinos. levitas. levitas que venían del reino del norte. El reino del norte, bueno, el reino del sur fue cautivo por Babilonia. El reino del norte, ¿cómo se llamaba? Jerusalén y cautivo No, por Asiria. no. Reino del norte, Israel. Israel, que, Mm, Samaria, que era igual a Isa- Efraín, Tal Samaria. capital, Samaria. Efraín, Efraín. ¿Por qué? Porque la mayoría de personitas que habían ahí, casi todos eran de las tribus de, Israel, de Efraín, eran la más grande, pero allí estaban 10 tribus. Las cautivó Asiria. ¿Qué decimos que Asiria hacía con los que cautivaba, con los que apresaba, con los que esclavizaba? ¿Qué hacía? Los dividía y hacían que perdieran su identidad, su cultura, su Muy lengua. bien, que perdían todo y los dejaban y los dispersaban por todos los lados donde estaban ellos, donde estaba su imperio. Cosa que ellos se gentilizaron, se volvieron gentiles, porque perdieron absolutamente nada, todo, perdón. De hecho, hablábamos la clase pasada o antepasada, no me acuerdo cuál clase, de que ellos se gentilizaron y se regaron y se esparcieron por todo el mundo. Que aquí quién sabe cuántos seremos de alguna tribu, tendremos sangre de alguna tribu de ellos. No lo sabemos.
porque ellos se esparcieron por todo el mundo. Pero la palabra nos dice que el Señor los traerá de las cuatro, del oriente, occidente, norte y sur. En este momento, Israel como nación, hay muchos israelitas de diferentes tribus, pero no están todos. Entonces, esperamos que se haga completa esta profecía. Israel en el año 1918 fue reconocido como nación, pero como una nación sin tierra, un reconocimiento. Pero desde mayo de 1948, Israel obtuvo el reconocimiento como nación ante la ONU. Ha sostenido ya 5 guerras, mis hermanos, con naciones vecinas árabes, cuyo propósito es acabar con el Estado de Israel. Sin embargo, Israel ha vencido a sus enemigos cada vez que lo han atacado. Lo anterior demuestra que los acontecimientos en el Medio Oriente se hallan bien fuera de lo que considera como normal. La tierra de Israel fue dada a los descendientes de Abraham, el padre de la nación de Israel. Y si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, nomás con esta última guerra con Palestina, a pesar de que Palestina son más, yo diría que son más porque son países aliados, ellos se han defendido de una forma y el Señor les ha dado una sabiduría para defenderse en que tienen las mejores tecnologías para defensa. Si ustedes ven todos esos misiles que lanzan de un lado, casi no tocan a Israel. La No cúpula de tocan a hierro. Israel. El muro de hierro, sí, señor. Israel le vende armas a todo el mundo, ¿sí sabían? Incluso a Colombia. Incluso a Colombia, sí, señor. Colombia, yo me acuerdo cuando estuve, un paréntesis, cuando estuve en el ejército, llegaron unos fusiles que eran la última tecnología, el Galil de Israel. Y sí, claro, cambió la vida de nosotros, porque antes usábamos el G13. En Génesis 13, 14 y 17 dice, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. La promesa de eso, mis hermanos. Cientos de años de historia de nuestra era presentan al pueblo judío como uno de los de la trayectoria más larga en sufrimientos, mis hermanos. Si ustedes ven la historia del pueblo judío, le ha pasado de todo. La calamidad más grande que haya caído sobre la nación judía fue sin duda la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo. 2 años antes, los gentiles de Cesarea habían asesinado 20.000 judíos y miles que sobrevivirían fueron vendidos como esclavos a las naciones paganas. En un solo día, los habitantes de Damasco degollaron 10.000 judíos. Durante el sitio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, 116.000 cuerpos fueron lanzados desde los muros de la ciudad. Después de la caída de Jerusalén, más de 100.000 judíos fugitivos fueron apresados y vendidos como esclavos. Muchos murieron como gladiadores en los circos romanos. Josefo es un historiador, el más importante de los historiadores de la época, estima en más de 1 millón de judíos que fueron asesinados en el sitio de Jerusalén y en los meses subsiguientes. Se dice que Palestina tenía una población de 6 millones de judíos y después de la destrucción de Jerusalén, pero después solo se registró una cifra de 1 millón. ¿Qué se hicieron? Muertos, se fueron, se esparcieron y en Palestina quedó solamente 1 millón de habitantes.
Unos pocos años más tarde, en el año 115 después de Cristo, los judíos de Cirene, Egipto, Chipre y Mesopotamia se rebelaron contra Roma. Dicha rebelión fue aplastada por el emperador Adriano, quien destruyó 985 poblaciones medianas y pequeñas de Palestina y mató cerca de 580.000 hombres. Tanto judíos llegaron a ser vendidos como esclavos que su precio llegó a ser igual al de un caballo. La persecución siguió o continuó en Alemania y también en Gran Bretaña, especialmente del 1257 al 1267, cuando las comunidades judías de Londres, Canterbury, Winchester y Cambridge fueron prácticamente exterminadas. En el año de 1290, el rey Eduardo I ordenó la expulsión de todos los judíos de Inglaterra. En Francia, los enseguecidos cruzados invadieron comunidades judías en Anjou y Poitou y les ofrecieron el bautismo cristiano. Cuando estos lo rechazaron, los cruzados procedieron a asesinar a más de 3.000 judíos con los cascos de sus caballos, hermanos. Y fíjense que aquí hay algo muy curioso. La iglesia que había sido perseguida, ahora persigue. ¿No les parece curioso eso? ¿Y qué podemos decir de la Inquisición y de los prógons de Polonia? ¿Alguien sabe qué es prógons? Bueno, prógons es devastación, mis hermanos. Linchamiento, un linchamiento en masa. De Polonia es una fecha más reciente. Y finalmente el holocausto de la Segunda Guerra Mundial por los nazis sería un mero accidente que unos pocos años antes de que los judíos fueron reconocidos como nación, casi 6 millones de judíos, 1 millón eran niños, murieron en los campamentos de concentración. Tal parece que Satanás quiso impedir el cumplimiento de la profecía acerca de Israel. Está en Levítico 26:44. Y aún con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo los desecharé y los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy Jehová, su Dios. ¿Cómo ven ustedes la historia de los judíos, mis hermanos? Si esto no es un milagro, estamos invalidando la promesa de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jehová de los ejércitos. Ellos han pasado por todo, hermanos, por todo, y de todo los ha librado el Señor, así como a nosotros por creer en nuestro Señor Jesucristo. En Ezequiel 36:11, multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que vuestros principios. Sabréis que yo soy Jehová. Y de hecho el pueblo de Israel, hermano, era un pueblo muy fecundo, se multiplicaba o se multiplican fácilmente. Recuerde que una de las cosas de Faraón eh, eh, era que habían muchos. ¿Por qué? Porque sus mujeres eran o son fértiles todavía. Entonces, mientras muchos países, por decirlo así, son o están acabándose porque no hay personas jóvenes, Israel está lleno de jóvenes. Países como Suiza, Canadá, España, prácticamente todo Europa, o sea, ya la población es una población vieja. Israel sigue siendo una población muy fecunda, muy fértil. Y eso nos da a conocer algo. Aquí tengo algunas imágenes de cómo en la Segunda Guerra Mundial tenían a los judíos. Vea esa imagen, hermano. Y eran millones y millones y millones de judíos. Entonces, aquí el Señor nos muestra algo, hermanos, y es que a pesar de todo lo que se diga, a pesar de todo lo que se vea, a pesar de todo lo que hablemos de la, de la nación de Israel,
pues el Señor tiene un propósito con ellos y ese propósito vendrá después del arrebatamiento.